Vamos a ver la segunda parte de nuestro tema de esta noche, el amor de Dios, para recapitular un poco lo que vimos el jueves anterior en este tema del amor de Dios. Definimos 4 áreas en esa parte del estudio. Primero expusimos cuáles son algunos de los errores o las malas interpretaciones o definiciones incorrectas acerca del amor de Dios. Nos dimos cuenta que el mundo tiene su definición cuando se refiere a Dios como Dios es amor. Mirábamos ahí que la gente comúnmente usa ese término esa particularidad de Dios como Dios es amor para apoyar sus propias formas libertinas en el mundo. Mirábamos ahí de que hay gente que dice vive y deja vivir, Dios es amor y nos ama a todos por igual. Y qué lindo aquello, dicen ellos, qué bonito eso de que el amor de Dios es tan grande y aún cuando no hagamos lo que Él querramos, Dios nos ama, dice toda la gente. Pero ver a Dios de esa manera no significa que Él sea así, porque el marco de referencia o la manera en que Él se ha revelado de sí mismo es en las Escrituras, y por eso es importante nosotros volvernos a las Escrituras para saber qué dicen acerca de este Dios que se ha revelado a sí mismo. Así que el marco de referencia no es nuestros pensamientos, no es esa idea romántica acerca del amor, sino lo que la Escritura dice. Y miramos ahí que necesitamos verlo en el contexto de todo quién es Dios, con sus atributos de justicia, de santidad, y darnos cuenta que el hombre ha transgredido la ley de Dios desde Adán, que es nuestro representante, nuestra cabeza representante. Toda la raza humana está representada en Adán, por lo cual todos los seres humanos hemos transgredido, hemos pecado contra el Dios Santo. También vimos que cuál era el significado en el pasaje que nos hablaba Romanos acerca de que Dios ha derramado a nuestros corazones, dice, de su amor por medio de su espíritu, y definíamos el significado de este verbo derramar o derramado, y mirábamos ahí que significaba un fluir libre, hablando de una gran cantidad, una abundancia, algo inagotable. Poníamos el ejemplo cuando se está llenando alguna palangana, una pila, o cuando hay inundaciones que mete el agua por todos los lados, a cada rincón de nuestra casa. Asimismo, es el desbordamiento, el derramamiento del amor de Dios por medio de su espíritu, específicamente aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son creyentes. Es que se derrama ese fluir de Dios en esa gran cantidad de amor que inunda todo el ser del creyente. Así que también miramos que una de las definiciones claras sobre el significado de qué es el amor de Dios, en realidad ahí el escritor nos daba una definición o un resumen de lo que sería en sí el amor de Dios, y finalizamos abordando esa primera parte. Vamos a leer el significado de ese concepto que Dios es amor. Ahí nos describe que el amor de Dios es un ejercicio de su bondad para con los pecadores individuales, por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de los mismos, ha dado a su Hijo para que fuese su Salvador, y ahora los induce a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en un pacto. Así que ese párrafo nos resume el significado del amor de Dios con sus implicaciones. Iniciamos viendo nuestro primer punto de esa definición, dividiéndola en 6 partes, y miramos como primer punto que el amor de Dios es un ejercicio de su bondad. Observamos que hay una bondad general de Dios para todas las criaturas,
y lo podemos ver cómo las plantas, con esa belleza, ¿quién las hace crecer? O los pajarillos o los animales en sí, como ellos, el Señor ha provisto medios para que ellos se sustenten. Así también a los seres humanos que estamos representados en Adán, que todos hemos sido transgresores de la ley de Dios, con todo y ello la misericordia y la bondad de Dios no terminó en Adán, la historia de la raza humana, sino que la misericordia de Dios pudo permitir que se multiplicase la raza humana hasta nuestros días, y vemos cómo el sol sale para justos e injustos. Esa es una bondad general del amor de Dios, pero también hay una bondad específica para individuos. Son aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que sean su pueblo, aquellos que son escogidos, santificados por Él y son depositarios de esa bondad específica de Él para con su pueblo. Así que en esta noche vamos a continuar viendo el desarrollo de estos 6 puntos del resumen del significado del amor de Dios. Entonces mirábamos en ese punto que el amor de Dios es un ejercicio de su bondad. Punto número 2, el amor de Dios es un ejercicio de su bondad para con los pecadores. Ahí el párrafo o el escritor nos dice ahí que como tal, este ejercicio de su bondad para con los pecadores tiene el carácter de la gracia y la misericordia de la gracia. Esa palabra gracia es un favor inmerecido, es lo que significa la palabra gracia. Los pecadores, hemos recibido esa gracia, ese favor inmerecido y esa misericordia porque éramos culpables. Ahora yo uso la palabra éramos porque yo estuve en esa raza humana caída, pero por gracia y su misericordia Él me alcanzó y me ha hecho una nueva criatura. Pero en realidad toda la raza humana merecía esa condenación y la ejecución del juicio de Dios. Pero en esa bondad, en el ejercicio de su bondad, Dios tuvo esa gracia, esa misericordia para con pecadores. Y esa es una manifestación de la generosidad de Dios que no solo no es merecida, sino que es contraria a los merecimientos. O sea que esa gracia, esa misericordia de Dios es contraria en realidad a lo que merecemos. Pero cuán bajo pensamiento tiene el hombre, su estado caído, cuando piensa que merece el favor de Dios, que merece la gracia de Dios, que merece todas las bendiciones de Dios. No, el ser humano no merece estas cosas, merece el juicio de Dios por transgredir la ley de Dios. Y esto tiene que ver con el atributo de su santidad, esa creación de Dios violó sus mandamientos, y Dios es un Dios santo y demanda que el pecado sea condenado. Así que los seres humanos no merecemos, sin embargo, en su bondad Dios ha manifestado esta gracia y misericordia, porque los que son objetos del amor de Dios, en este caso los seres humanos, seres racionales, que han quebrantado la ley de Dios y cuya naturaleza está corrompida a los ojos de Dios y que merecen solamente la condenación y la exclusión definitiva de su presencia. Eso es lo que merece el ser humano, eso es lo que merecemos, la condenación y la exclusión definitiva de su presencia. Pero estamos viendo que en ese ejercicio de su bondad, Él ha manifestado gracia y misericordia. El pasaje Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo muestra? ¿De qué manera Dios muestra ese amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, transgresores de la ley, Cristo murió por nosotros. Su Hijo unigénito
vino a este mundo y se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, dice, siendo obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Él murió por nosotros los pecadores. En esa manera Dios muestra su amor para con nosotros. Y pensemos por un momento que es tremendo el que Dios ame a pecadores, pero podemos encontrar esa verdad en las escrituras. Es cierto, Dios ama a seres que se han hecho inmerecedores del amor. Y nosotros podíamos pensar que no pueden ser amados. Generalmente todos queremos que Dios pues nos ame a todos y nos perdone finalmente a todos. Pero cuando nosotros nos vemos en nuestra relación con nuestros semejantes, nos damos cuenta la gravedad de nuestro pecado cuando no perdonamos a nuestros semejantes. Cuando consideramos que esta persona no merece esto o lo otro, entonces reflejamos la condición en la que está nuestra conciencia, nuestra pecaminosidad. Entonces, al pensar que cuanto más Dios, que el ser perfecto, el Dios creador de todas las cosas, el que creó a los seres humanos, tiene el derecho sobre sus almas, ellos transgredieron la ley y mucho más cuando nosotros pensamos que la gente mala o los injustos con nosotros no merecen nuestro afecto, un perdón. ¿Cuánto más nosotros no merecemos el perdón de Dios? Porque Él sí es perfecto y santo. Así que cuando pensamos en ese sentido de que Dios ama a los pecadores, tenemos que darnos cuenta cuán inmenso es ese amor de Dios, en quienes constituye el objeto de su amor. Nada que lo provocara, Dios nada lo provocó, no vio nada bueno en nosotros en realidad. En Romanos 3 menciona un gran listado de el estado de la condición del ser humano, que no hay ningún justo, no hay ninguno bueno, pero nada fue lo que lo movió a él como coaccionado, porque no hay nada en nosotros como seres humanos que pueda provocar dicho amor. Así que entre los hombres el amor lo despierta algo en el ser amado, porque el amor según el mundo es de la manera en que te doy, espero así recibir, esa es la manera en que el mundo entiende el amor, pero el amor de Dios es libre, es espontáneo y no es motivado por ningún aspecto egoísta, ¿verdad? Como nosotros esperando algo a cambio. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no es que está necesitado de ese afecto de sus criaturas. No, Dios es perfecto y no necesita nada. Así que nada lo ha motivado a hacer eso, sino la gracia y la misericordia de Dios por pecadores. Por ejemplo, en el mundo antiguo, en el mundo griego y el mundo romano de la época antigua, ni siquiera habían soñado con este amor descrito en la Biblia, y en el contexto que está Pablo en Romanos es en el imperio, sí, el imperio romano que estaba subyugando al pueblo de Israel y era el imperio poderoso de esa época antigua. Así que Pablo está escribiendo estas grandes verdades inspirado por el Espíritu de Dios acerca de ese amor que se desborda por pecadores. Y para ellos, para los griegos y los romanos, a menudo se consideraba que sus dioses, las deidades que ellos tenían, los dioses falsos que ellos tenían, estos dioses codiciaban a las mujeres. Ese amor eros, también según su forma de ver a estos dioses, los dioses codiciaban a sus mujeres, pero no que amasen a los pecadores. Jamás habían escuchado un mensaje que dijera que Dios, la deidad, amara a viles pecadores. Así que los escritores del Nuevo Testamento tuvieron que introducir lo que virtualmente constituía un nuevo vocablo griego que se conoce, esta palabra se conoce como ágape.
¿no? Y es un amor divino, es un amor puro para expresar el amor de Dios como ellos lo conocían. No era el amor eros, ni siquiera el amor filial entre nosotros, sino un amor ágape, un amor puro, procedente del amor de Dios. Y en ese mundo no conocían acerca de este amor. Así que qué importante estas cartas que nos muestran la realidad de este amor manifestado de manera sacrificial, dándonos a su Hijo unigénito para morir por los pecadores. Así que nos damos cuenta en este punto 2 el significado del amor de Dios, que es un ejercicio de su bondad para con pecadores viles y merecedores de su gracia. Sin embargo, Él muestra su gracia para los pecadores. Y número 3, el amor de Dios es un ejercicio de su bondad para con pecadores individuales. Aquí estamos viendo ya cada vez el propósito de Dios definido está con pecadores de manera individual, porque aquí es un amor que tiene como depósito personas individuales, en particular a aquellos que menciona la Biblia, que los escogió desde antes de que el mundo y las cosas fueran creadas. Así que este amor para con pecadores individuales no se trata de buena voluntad difusa y vaga, no, Dios no escogió así como al azar, vamos a ver a quién escoge, a quién escojo, a uno por acá, otro por allá. No fue de manera vaga la elección de Dios, sino que fue definida, pensada, manifestada para con todos en general y para con nadie en particular. Más bien por ser función de la omnisciente omnipotencia. Estas palabras omnisciente significa que Dios está en todos lados, que Dios lo conoce todo, y la omnipotencia, que Dios todo lo puede. O sea, Dios conoce todas las cosas de antemano, por eso Él es Dios y Él es todopoderoso para ejecutar esos decretos eternos de Dios. Su carácter lo lleva a particularizar tanto el objeto como los efectos. Dios no es alguien que está haciendo planes así para ver si le salen las cosas. No, de ninguna manera. Su atributo de omnisciencia, que Él conoce de manera perfecta las cosas, le lleva a hacer estos decretos eternos que se han de cumplir y hacerlos de manera poderosa. Así que su carácter lo lleva a particularizar tanto el objeto como los efectos. Los propósitos del amor de Dios que tuvieron su origen fue desde antes de la creación de Dios. Así que vemos ahí que esa bondad individual para con pecadores no fue coaccionada por ningún ser humano, ni siquiera por Adán en el Edén, dado de que fue antes de la creación de las cosas. Solamente estaba él, bueno, los ángeles allá en el cielo, pero fue su propósito, su voluntad en hacer estos decretos. Y encontramos el pasaje de Efesios capítulo 1, verso 4, que nos dice, esto es Dios. Aquí, quien está hablando ahí, dice que según nos escogió, Pablo dice, según nos escogió en él, en Dios, antes de la fundación del mundo. O sea, la escogencia de Dios por estos pecadores individuales, ¿a dónde fue? Ahí nos da el tiempo, fue antes de la fundación del mundo, en el cual no existía ni siquiera las plantas, nada, ni el ser humano, que él ya conocía a las personas que un día iban a, bueno, a nacer, a crecer y que iban a ser elegidas para su salvación. Y el propósito de esa escogencia fue para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Pablo está diciendo, se está incluyendo en ese grupo como los santos de la iglesia, particularmente en lo de la iglesia de Efesios. Él está diciendo que la salvación que ellos han obtenido, que ahora son cristianos, que ahora son hijos de Dios, fue según la escogencia de Dios antes de la fundación del mundo. Él ya sabía
que Pablo un día en un determinado tiempo en el futuro iba a nacer y que Dios lo había escogido para que fuese parte de su pueblo. Y ahí da la razón para que fuesen santos y sin manchas delante de él. O sea, que fuesen un especial tesoro para Dios, apartados para Dios y su servicio. Así que vemos ahí la escogencia de Dios de antes de la fundación del mundo en su bondad para con pecadores individuales. Ahora, ¿qué nos dice ese pasaje de Efesios 1:4? Involucraba primero la elección y selección de aquellos a quienes había de bendecir, y segundo la designación de los beneficios que les otorgaría y los medios por los cuales dichos beneficios habrían de ser procurados y disfrutados. Todo esto quedó establecido desde el principio. Así que Dios elige, selecciona a aquellos que ha de bendecir y también les confiere esos beneficios para que puedan tener los medios de perseverar y ser apartados para Dios. Luego ahí en el pasaje en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, nos dice en el capítulo 2, verso 3, Pablo hablando también a esta iglesia, a los santos del Señor, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Él está dando gracias a Dios por los hermanos de la iglesia en Tesalónica y le dice, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Una vez más nos describe que la fuente o que el origen de esta salvación de estos hermanos, incluido Pablo, fue el Señor mismo, y el tiempo fue antes del principio de las cosas, como lo dice Efesios 1:4, también antes de la creación misma de las cosas, y que fue para salvación. Dios determinó de antemano que Pablo, que estos hermanos de la iglesia en Tesalónica, de los hermanos de la iglesia en Éfeso, desde el principio los escogió para salvación. ¿Y cómo lo hizo? Mediante la santificación por el Espíritu. O sea, por eso decimos que los que tienen el Espíritu de Dios solamente son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. No pueden tener el Espíritu de Dios los que son contrarios a la verdad de Dios. Aquellos que viven en el mundo ajenos a la vida de Dios no pueden tener el Espíritu de Dios. Es dado a aquellos que el Señor ha escogido para esta salvación. Lo hace mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, porque el Espíritu nos abre el entendimiento, nuestros sentidos espirituales para comprender la verdad de Dios. De otra manera, la palabra de Dios se tornaría sin sentido de manera natural. Así es el hombre carnal que vive muerto en sus delitos y pecados. No le interesa la palabra de Dios, no le interesa invertir tiempo en la palabra de Dios. Así que vemos que ese amor de Dios ha sido manifestado a pecadores individuales. Y número 4, el amor de Dios para con los pecadores conlleva que Él se identifique con el bienestar de ellos. Vemos el proceso de ese amor de Dios. Recordemos que tenemos ese párrafo que nos define el concepto del amor de Dios. Vemos que sin merecerlo, Dios en su misericordia y su gracia se manifestó a estos viles pecadores dando a su Hijo unigénito. Vimos también que ese amor y esa bondad de Dios tiene individuos específicos y que los eligió desde antes de la fundación del mundo para salvación y ser santificados y por la fe en la verdad. Y ahora nos damos cuenta que el amor de Dios para con estos pecadores que han sido escogidos por Él, salvados por Él, conlleva el que Él se identifique con el bienestar de ellos. Encontramos algunos pasajes en Proverbios 16, verso 1, que nos dice
que del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. El hombre puede tener propósitos y deseos de su corazón y hacer planes, e incluso orar a Dios. Como creyentes oramos a Dios y esperamos tomar las mejores decisiones. Sin embargo, más del Señor es la respuesta de la lengua, porque el Señor conoce todo lo que es necesario para nuestra vida, aquello que nos ayude a progresar en la santificación, porque el propósito final es nuestro bienestar, nuestra protección, para que nosotros podamos estar en su presencia por siempre. Así que el hombre puede disponer, puede hacer planes, sin embargo, el que el Señor ha escogido para salvación y lo lleva en ese camino de bienestar, Él actúa para hacer su voluntad en ellos. Así que en toda expresión de amor está involucrada esta clase de identificación. Es más aún la prueba de si el amor es genuino o no. Por ejemplo, si un padre sigue alegre y despreocupado mientras sus hijos están metidos en líos, o si un esposo permanece impasible cuando su mujer está angustiada, nos preguntamos en el acto cuánto amor puede haber en su relación, porque sabemos que los que realmente aman solo están contentos cuando aquellos a quienes aman están verdaderamente contentos también. Así es con Dios en su amor para con el hombre, en su anhelo, su deseo es el bienestar. Y recordemos que en capítulos anteriores hemos demostrado que el fin último de Dios en todas las cosas es su propia gloria que Él se ha manifestado. Él pueda ser conocido por el hombre, admirado, adorado. Esta afirmación es verdad, pero es incompleta. Tiene que ser equilibrada por el reconocimiento de que al centrar su amor en los hombres, Dios ha ligado voluntariamente su propia felicidad definitiva con la de ellos. No es por nada que la Biblia habla habitualmente de Dios como el amante, padre y esposo de su pueblo. Así lo demuestran algunos pasajes cuando Él se manifiesta a su pueblo como yo soy tu padre, o se manifiesta como el esposo de su pueblo. Se sigue la misma naturaleza de estas relaciones, que la felicidad de Dios no será completa hasta que todos sus amados estén definitivamente libres de problemas y peligros, hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar más. Ese es el propósito final del amor de Dios con los pecadores, que le conlleva que Él se identifique con el bienestar de ellos. Al final, en aquel día nos daremos cuenta que todo ayudó para bien conforme a la voluntad de Dios. Y es precisamente lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Este pasaje es mal usado también, a veces lo usan para mandarle algo bonito a alguna persona, o en algún cumpleaños le ponen ahí, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Pero debemos saber a qué se refiere ese pasaje. Y una de las cosas que nos dice ahí, que sabemos, y ahí nos da personas específicas, individuos específicos. No está hablando de la totalidad de la raza humana. Dice que para los que aman a Dios, o sea, para que una persona ame a Dios, primero tuvo que haber nacido de nuevo, y que esa operación divina de Dios de abrir su corazón y precisamente cambiar su corazón, poner nuevos afectos y como decía el pasaje, derramar abundantemente ese amor en sus corazones por el Espíritu, son aquellos que tienen el Espíritu de Dios y por consiguiente pueden amar a Dios. El hombre natural, el hombre pecador, sin arrepentimiento y sin nuevo nacimiento, no puede amar a Dios, aunque pueda expresar palabras verbalmente refiriéndose de que ama a Dios.
pero si sus acciones, si su conducta es contraria a la verdad de Dios, no puede amar a Dios. Entonces, el pasaje nos dice, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Así que este pasaje no es para ser usado en cualquier cosa que se nos ocurra, pensando de que si lo citamos, pues nos va a ir bien. No, como dije anteriormente, incluso nuestras peticiones que hacemos a Dios, a veces por buenas cosas, pero si estas no nos van a ayudar a progresar en el propósito de Dios, Dios no las va a responder. Pero sí aquellas cosas que van a ayudarnos a cooperar para nuestro beneficio, pero para el beneficio de la gloria de Dios. Y dice el texto ahí que todo esto ocurre, que todas las cosas nos ayuden para bien, sobre todo a los creyentes. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y estos que son llamados son los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo para salvación, y a los cuales han sido depositarios de su espíritu para que puedan obrar conforme a su voluntad y su propósito eterno. Aquellos que viven conforme a la verdad de Dios en este mundo y no a los rudimentos que ofrece el mundo. Así que nos damos cuenta que ese amor de Dios en esa elección es con el propósito de tener una relación, así como padre y esposo, una comunión directa para que finalmente nosotros alcancemos el objetivo final de Dios. En el punto 5, no, vamos ampliando mucho más el propósito o ese amor de Dios derramado en su gente, en su pueblo. Número 5, el amor de Dios para con los pecadores se expresó mediante el don de su Hijo para que fuese su Salvador. Esa es la expresión máxima del amor de Dios. Si queremos encontrar una definición del amor de Dios o del amor, no lo vamos a encontrar el día de San Valentín, no lo vamos a encontrar en las frases románticas de los hombres, sino en el amor puro de Dios para con los pecadores. Así que la definición exacta del amor es el Calvario, es esa cruz, es el don de su Hijo para que fuese nuestro Salvador y ocupara nuestro lugar. Esa es la definición más hermosa del amor que Dios dio a su Hijo unigénito para salvar a viles pecadores. Así que la medida del amor depende de cuánto da, porque si alguien no da, si alguien no se da a sí mismo, no puede hablar de amor. Y Dios, en esa iniciativa divina, nos ha dado a su Hijo. Y la medida del amor de Dios es el don de su Hijo único para hacerse hombre y para morir por los pecados. Y de este modo hacer el único mediador que puede llevarnos a Dios. Dios pudo darnos a un ángel santo del cielo, al arcángel Miguel, Gabriel, pero no, estos eran criaturas angelicales y era necesario que el Hijo de Dios se encarnara, tomara la forma humana para ocupar nuestro lugar. Los ángeles no podían participar de carne y sangre por cuanto son espíritus, pero el Dios hecho hombre sí podía participar de carne y sangre, y por lo cual tomar nuestro lugar, morir por los pecados y de este modo hacerse el único mediador que puede llevarnos a Dios. Así que no es de sorprender que Pablo hable del amor de Dios como grande y que excede a todo conocimiento. Ser humano, nosotros no podemos entender todo este conocimiento que hay detrás del amor de Dios al enviar a su Hijo unigénito a ocupar nuestro lugar. Así que jamás hubo tal cosa. Nadie
ha manifestado tan grande amor. Hay un pasaje que nos habla de que sí, que más de alguno puede dar su vida por sus amigos, pero nadie va a dar su vida por sus enemigos. Y Dios y Cristo, su Hijo unigénito, dio la vida por sus enemigos. Pablo arguye que este don supremo es el mismo la garantía de todos los demás. Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Pocas palabras, si Dios no escatimó, dio a su propio Hijo, lo más valioso, el ser más extraordinario, ¿cómo no nos dará las demás cosas si resultan de menos importancia en comparación de dar a su propio Hijo? Así que los escritores del Nuevo Testamento señalan constantemente a la cruz de Cristo como la prueba culminante de la realidad y el carácter ilimitado del amor de Dios. Así Juan pasa directamente su primer Dios es amor, cuando decía en la primera carta Dios es amor, a decir, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró ese amor de Dios? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque ningún ser humano podía amar a Dios, ya lo hemos definido. Todo ser humano desde Adán es culpable delante de Dios y está imposibilitado, incapacitado para amar a Dios, porque somos transgresores de la ley. Ni siquiera aquel joven rico que él se jactaba de cumplir los mandamientos de la ley, y cuando le pregunta al Señor Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le comienza a mencionar los mandamientos. Él conocía lo que había en el corazón de este joven rico y el propósito era llevarlo a ver la realidad de su pecado, de lo que estaba enraizado en su corazón. Así que finalmente él dice, pues yo lo he cumplido todo. Jesús le dice, una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes, tus posesiones, y dalos a los pobres, y ve y sígueme. Así que el Señor vio la realidad, la pecaminosidad de este hombre, y este hombre al final se fue triste, no estuvo dispuesto a sacrificar lo que eran sus posesiones, porque él, su Dios, era el dinero. Así que en esto consiste el amor de Dios. Nadie puede amar a Dios. Ninguno podíamos amar a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Dios nos amó a nosotros y lo hizo al enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo, el Hijo de Dios, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Se hizo pecado por nosotros, aunque nunca pecó, pero era necesario que él pudiese morir, derramar su sangre para poder perdonar los pecados. De igual modo dice en su evangelio, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Así también Pablo escribe, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y encuentra la prueba de que el Hijo de Dios, en Gálatas capítulo 2, verso 20, Pablo dice en esa expresión, el Hijo de Dios me amó en el hecho de que se entregó a sí mismo por mí. Con nada, ningún mérito que había, y cada persona que ha sido redimida por Dios de su gracia y misericordia no se puede jactar absolutamente de nada
No puede decir, Dios miró algo en mí, yo era menos pecador que el otro. No, todos estábamos incluidos en esa masa, en esa raza humana pecadora. Pero podemos decir, si hemos sido salvados por Él, por su gracia, que el Hijo de Dios me amó, se entregó a sí mismo por mí. Finalmente llegamos al punto 6 de esta definición del amor de Dios. Y encontramos que aparte de que Dios en su amor dio a su Hijo unigénito, en la más grande muestra de amor, ahora nos damos cuenta del significado de ese amor de Dios finalmente, en que el amor de Dios para con los pecadores alcanza su objetivo en cuanto nos lleva a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en un pacto. Y ahí es como la gema de este amor, de esta relación entre Dios y su pueblo. Está basada en un pacto. Y hace esa comparación y esa analogía con el pacto matrimonial, en esa unión entre el hombre y la mujer. La relación conforme a un pacto es aquella en que dos partes están obligadas permanentemente la una a la otra en un mutuo servicio y dependencia. Y ese es el ejemplo del matrimonio. Esa unión que está obligada permanentemente la una a la otra en un mutuo servicio y dependencia. Ahora, la definición del matrimonio, ¿cuánto ha cambiado en este tiempo? Ya el matrimonio, el pacto matrimonial está lejos de ser lo que corresponde, pues cada uno ahora hay matrimonios arreglados, incluso hacen como tipo contratos con abogados. Si pasa esto, quedo desligado de esa responsabilidad. Si pasa esto, yo le voy a dar tanta cantidad de dinero a mi esposa y ya quedamos todo cheque y cada quien por su lado. Fácilmente se rompe ese pacto matrimonial entre la pareja. Una de las razones es obviamente porque el ser humano o estas parejas están lejos del conocimiento de Dios y están muertos en sus delitos y pecados. La definición del matrimonio para ellos está en el placer o en su deleite personal, individual, de manera que el matrimonio es tratado de forma egoísta. No contiene estas obligaciones permanentes de servicio mutuo y dependencia. Pero ¿cómo habla la Biblia acerca del matrimonio y la responsabilidad, ese pacto delante de Dios, un pacto santo que hace el hombre y la mujer delante de Dios y un compromiso directo entre la pareja? La promesa que corresponde a un pacto es aquella por lo cual se establece una relación pactada. Esos son los votos matrimoniales, cuando se dicen ahí que en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en todo tiempo, ahí estará ese esposo y esa esposa. Esos votos matrimoniales son para siempre, permanentemente. Y por ejemplo, el contexto de la Biblia, esta relación tiene la forma de una relación pactada con Dios en matrimonio. La primera ocasión en que los términos de la relación fueron especificados fue cuando Dios se mostró a Abraham como el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso o Dios Todo Suficiente, y formalmente le entregó la promesa del pacto. Ahí es donde vamos encontrando el pacto de Dios. Y Dios le dijo, para ser tu Dios. Ese era el pacto entre Dios que hizo con Abraham en Génesis 17. Y todos los cristianos heredan esa promesa mediante la fe en Cristo. Ahora, ese pacto en el Antiguo Testamento con su pueblo hecho
Ahora en el Nuevo Testamento el Cristo está constituido bajo mejores promesas, un pacto, el pacto de gracia manifestado en Cristo es un pacto ahora mucho más glorioso que lo fue en el tiempo pasado, pero siempre se mantiene esa relación pactual entre Dios y su pueblo. Y encontramos el pasaje de Efesios capítulo 5, 25, verso 27, donde nos está hablando de esa analogía del matrimonio entre el hombre y la mujer y Cristo y su iglesia. Donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora pensemos cómo Cristo amó a la iglesia. Pensemos en la misión de Cristo en la tierra. Número uno, Él se humilló a sí mismo, como lo dice Filipenses capítulo 2, la humillación de Cristo. Él en toda su gloria y esplendor vino a tomar los ropajes miserables del hombre. Se humilló a sí mismo. Nació en un pesebre, aquel niño sin pompa, sin nada. Vino a lavar los pies a sus discípulos. Vino a manifestar esa luz. Pero también vino a entregar su vida en una cruel cruz y sufrir el oprobio y fue puesto entre ladrones. Se hizo maldición con nosotros, con la iglesia. A eso se refiere cuando dice el mandamiento, que el marido debe amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Obviamente el hombre no va a ir a morir en una cruz, ¿verdad? Pero está hablando en el sentido sacrificial, en todo eso que es necesario para poder manifestar ese amor. Así como Cristo amó a la iglesia. Y como sabemos que el amor que se entregó a sí mismo por ella con el propósito de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos ahí la relación de pacto, porque Cristo es el novio de la iglesia retratada como la novia de Cristo y que está siendo preparada para la boda del Cordero cuando Él venga por su iglesia. Mientras tanto, esta novia está siendo purificada, está siendo santificada, y la manera en que está siendo purificada, santificada es a través del lavamiento del agua por la palabra, es a través de esta palabra que el cristiano es santificado, es purificado. Y el propósito es que el cristiano se presente a sí mismo como esa iglesia gloriosa, que no se avergüence, que no esté llena de pecado, sino que al contrario, sea una iglesia santa, sin arruga, para ser presentada a su novio en aquel día. Así que vemos ahí que el amor de Dios para con los pecadores alcanza su objetivo en cuanto los lleva a conocerlo y a gozarse en él una relación basada en el pacto. Así como el marido en las exhortaciones que dicen los pasajes de ese capítulo 5, ya el marido, su cuerpo no le pertenece, sino que le pertenece a su esposa, y viceversa, la esposa, su cuerpo le pertenece a su marido. De tal manera que ya ninguno de los dos puede separarse de esa responsabilidad, de esa unión que es inseparable. Asimismo, la iglesia, los creyentes están unidos a Cristo. De tal manera que el cristiano, su cuerpo incluso ya no le pertenece a sí mismo para hacer como quiere o satisfacer los deseos de la carne, sino que su cuerpo le pertenece a Dios. Y Pablo
nos dicen Corintios que santificad vuestros cuerpos, que no demos nuestros cuerpos a la destrucción, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No podemos, así como el marido no puede adulterar con otra mujer que no sea su esposa, o no puede tener relaciones con otra mujer que no sea su esposa, así mismo la iglesia o el creyente no puede ir en pos de otras cosas traicionando a Cristo. Y esa es la relación que nos hace ver ahí en esta relación de pacto entre Cristo y su pueblo. Esto es amor verdadero para con cualquiera. Que hagamos lo mejor que podamos para su bien. Esto es lo que hace Dios para los que aman, lo mejor que puede hacer. Y la medida de lo mejor que puede hacer Dios es la omnipotencia, así la fe en Cristo nos introduce en una relación plena de incalculable bendición, tanto ahora como por la eternidad. Ese es el resumen de lo que significa el amor de Dios. Finalmente llegamos a la conclusión con estas preguntas. ¿Es cierto que Dios es amor para conmigo como cristiano? Según el estudio de esta noche, ¿qué pensaríamos? ¿Es cierto que Dios es amor para conmigo como cristiano? ¿Y significa el amor de Dios todo lo que se ha dicho? Si es así, surgen ciertas interrogantes. ¿Por qué yo me quejo y doy evidencias de descontento y resentimiento ante las circunstancias en que me ha colocado Dios? ¿Por qué nos quejamos muchas veces con el Creador al no darnos cuenta que ese grande amor de Dios es para nuestro beneficio, con el propósito de alcancemos el objetivo, es estar en esa eternidad con nuestro Creador? Entonces, ¿por qué soy desconfiado o me siento temeroso o deprimido? ¿Por qué me permito enfriarme, volverme formal, hacer sin ganas el servicio para ese Dios que me ama así? ¿Por qué permito que mis lealtades estén divididas de tal modo que Dios no tiene todo mi corazón? Juan escribió que si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Podría un observador aprender de la calidad y el grado de amor que le muestro yo a otros? Mi mujer, mi esposo, mi familia, mi vecino, la gente de la iglesia, la gente en el trabajo, algo acerca de la grandeza del amor de Dios para conmigo. Meditemos sobre estas cosas y examinémonos a nosotros mismos. Si en realidad el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y si no hay una evidencia de este amor verdadero manifestado hacia Dios en ese compromiso, en ese pacto de lealtad a Dios, en nuestros cuerpos, pensamientos y acciones, y también así en el amor manifestado a nuestros semejantes, incluidos a aquellos que nos hacen mal. Si no evidenciamos ese amor, debemos cuestionar nuestra fe y si en realidad hemos nacido de nuevo. Así que oremos en esta noche para finalizar nuestro estudio. Padre, te alabamos en esta noche